No, sí, correcto, sí, aceptamos la grabación de Aceptamos. nuestro encuentro. Bueno, entonces comenzamos con quien fue nuestro primer premio, con el cuento A Tiempo, y su autora fue María Cristina Bonilla de Unitres Maldonado. Así que si estás por ahí, Cristina, te oímos con toda atención. Tienes, tienes el micrófono apagado, Cristina. Ahí está. Hola, ¿ahora me escuchan? Ahora Ahora Y no, perfectamente. sí. bueno, entonces empezamos con A Tiempo. Buenos Aires, primeras décadas del siglo XX. Altas pilastras del edificio de estudios artísticos. Discreta estatura del alumno que ingresa por primera vez. Rústicos peldaños de granito sin pulir. Bien lustrados sus zapatos acordonados. Fachada neoclásica defendiendo el prestigio de antiguas civilizaciones, atisbo de sonrisa imperceptible ante el inminente abordaje de las artes admiradas. Más allá de la bedelía se abre un amplio pasillo hacia los salones de clase. Las voces lo orientan. ¡Qué algazara la del inicio del curso! Griterío de jóvenes que entrecruzan saludos con brazos alzados de extremo a extremo del aula taller. Espaldas palmeadas a rabiar en son de bienvenida. Risas de camaradería reanudada al inicio del otoño. Dos muchachos desgarbados se fusionan en un abrazo interminable. El aire huele a juventud y a fragancias de dudoso buen gusto. Algún choque de caballetes portátiles. Más de una paleta cae al piso. Los comienzos son siempre una mezcla de emociones, positivas la mayoría, aunque no todas. La severidad del profesor, la frustración cuando la inspiración se vuelve esquiva, la posibilidad de reprobar, indiferente a las conjeturas estudiantiles, con la serenidad que su trayectoria vital le acumuló, entra a la sala, expectante y silencioso, el último alumno del curso, impecable en su traje de corte inglés, solvente. Busca conectar una mirada cualquiera que le habilite a sentir su pertenencia al aula. Se tardan en verlo. Más que tardarse, se niegan a registrarlo. Evitan mirarlo, porque tras la conexión visual es forzosa la palabra y nadie tiene ganas de dialogar con un viejo, menos el primer día de clase, donde todo debe ser desenfadado. ¿Qué papel jugará ese hombre allí? ¿Estará de paso hacia otra sala? Sus canas, su traje formal y su porte firme denuncian atributos docentes. Demasiado elegante para manipular pinceles y pomos de pintura. Claro, siempre está el recurso de cubrirse con la bata, aunque le falta ese toque de bohemia, el sello de quien desea presumir de artista. Y este tipo no lo parece. Los más audaces lo miran sin disimulo. Se siente observado. ¿Serán tímidos? ¿Por qué no acercarse y abordarlo abiertamente? Él satisfaría sus interrogantes. Les simpatiza la juventud. Sentimiento no recíproco por lo visto. Desde una distancia prudencial hacen el escrutinio de su probable nuevo compañero viejo. El más ladino se acerca respaldado por tres compinches, socios en la burla. Finge interés y respeto.
aunque su rostro muestra tangible la ironía. Así que empieza clases de pintura, ¿no? ¿Primera vez con los pinceles? Bueno, la pintura me ha gustado toda la vida, lo que es mucho decir en su caso, tercia uno de ellos. Ignorando la interrupción, continúa respondiendo, pero dedicarme a estudiar en serio recién ahora. ¿No le parece un poco tarde a su edad? Opino y defiendo que nunca es tarde para aprender. Se envalentona otro con un epíteto. Le adelanto que el profesor es exigente y usted deberá dedicar muchas horas. Le resultará agotador. Yo me siento con fuerzas. Ganas no me faltan. No es cuestión de ganas, apunta otro. Es de resistencia. Hay jornadas de 5 y hasta 6 horas. Pronto el pequeño grupo capturó la atención de todos en el recinto, que se fueron nucleando como peces encandilados, saboreando diversión ante lo inusitado de la escena. Preguntan sin esperar respuesta, en una competencia de agudeza retórica y desparpajo por lucir su inventiva frente al grupo. Desoyen las réplicas de su interlocutor. Algunos, satisfechos su afán de burla, se apartan. Dos jóvenes avergonzados de sus congéneres proponen temas triviales como el clima o el tránsito para aligerar la tensión, molestos con el proceder de sus compañeros, quizá pensando en el afecto que le generan sus propios abuelos. El nuevo está decepcionado. Este rechazo no figuraba en su proyecto de aprendizaje. ¿Solo los jóvenes están habilitados a ampliar conocimientos? ¿Acaso los adultos mayores no son arcas rebosantes de experiencia, tesoro que puede enriquecer a todos en su entorno? ¿Hay una edad para frenar la ilusión de aprender? Con el mismo vigor que enfrentó los desafíos que le planteó la vida, piensa dar la espalda a críticas y preconceptos y aprovechar al máximo las clases de pintura. ¿Acaso la institución le negó la matrícula cuando registró su edad? Estaba en su derecho y lo haría valer. Súbitamente se silencian las voces. Se apartan los alumnos en oleada simétrica para dar paso al docente. Este visualiza al nuevo y desde varios metros de distancia extiende sus brazos en un saludo anticipado y sus labios en una amplia sonrisa de admiración. ¡Oh, qué sorpresa! Bienvenido. Usted debe ser el profesor Santarelli de la Academia de Florencia. Lo esperábamos la semana próxima. ¿Se adelantó el vapor? ¿Me está confundiendo usted? Yo estoy aquí en calidad de alumno. ¿De alumno? Sí, de alumno. No se extrañe. No se imagina usted el entusiasmo que me anima. Me siento tan jovial como estos chicos que serán mis compañeros. Hace tiempo que deseaba pintar en exclusiva. ¿Y por qué no lo hizo, amigo, a la edad apropiada? La vida, profesor, la vida me planteó otras urgencias de las que no reniego. Esto será un nuevo comienzo. Lástima que fuese algo tarde. Perdón, pensé en voz alta. Siempre se puede hacer algo. Y algo haré. Me agrada su entusiasmo, con paciencia y dedicación, mas me ayuda. Verá que se dará el gusto de pintar alguna que otra obrita. Agradecido. No me ha dicho su nombre. Pedro Figari, para servirlo. Muchas gracias, Cristina. Yo no comenté
que nosotros el año pasado, la sexta edición del concurso, estuvo encuadrada dentro de un tema, ¿verdad? Que fue los Sí, derechos de los adultos mayores. Entonces, claro. que no lo aclaré y hay mucha gente hoy que nos está acompañando nueva que no tenía por qué saber que no fue tema libre, sino encuadrado Sí. en ese aspecto. Yo pensé que abarcarlos todos los derechos era imposible. No era imposible, pero era muy difícil. Entonces, ante la necesidad de seleccionar, yo pensé en la educación permanente, porque el espíritu que anima a UNI3 es el de la educación permanente del adulto mayor. Entonces busqué un ejemplo, algo de verídico. Y Pedro Figari, que es un pintor que yo admiro muchísimo y sé con certeza que empezó a pintar a los 60 años de lleno, que no es que antes no le interesara, pero él dice, tuvo otros desafíos de los que no se Exacto. arrepiente. ¿Y cómo se va a arrepentir un hombre que fue brillante como jurista, como legislador? Promovió la renovación de las escuelas de artes oficios, que hoy son las SUTU. Después hubo una parte que, bueno, es la historia novelada, ese rechazo de los compañeros, eso, ahí esa Pero parte la inventiva. pudo haber ocurrido, perfectamente pudo Pudo haber haber ocurrido. ocurrido. Pudo haber Sí, ocurrido perfectamente. Por sí, sus sí, ansias sí. de aprender, no importaba su Y, edad, lo dictaminó de esa manera, y ¿verdad? también que estuvo en academias de Buenos Aires por Exacto, 1920, por eso encuadro, comienzo con Buenos Aires, primeras décadas del siglo XX, porque eso también es cierto. Él después de adulto se dedicó a la pintura, después de los 60 años, y llegó a pintar exacto. 1200 obras, quiere decir que un adulto puede, y puede ser un genio también. ¿Cómo no? Por supuesto que sí. Y es muy interesante cómo tú comienzas este cuento, abarcando un poco lo que es la parte arquitectónica, ¿verdad? Del lugar donde él está entrando, donde él está de la academia, La y Academia de Arte. y su vestimenta, ¿verdad? Su presencia, cómo vas La encadenando un presencia, aspecto con el otro. Eso es muy interesante como tú lo claro. has planteado. Bueno, dejamos no sé si quieres agregar algo más, si no le damos la No, palabra a no, Alejandrina no, no, y a no, ya está, Rafael. ya, ya. Y Rafael, siempre digo también que cualquiera de las personas que nos acompañan, ¿verdad? Pueden manifestar su deseo de hablar y que con todo las vamos a atender con toda atención. ¿Cómo no? Rafael, Bueno, Alejandrina me da el pase. ¿Ah? Y me toca definir a mí entonces ahora. Bueno, yo soy Rafael Fernández, soy animador de Unitres hace 17 años, para los que no me conocen, de literatura. Y participo en el jurado con Alejandrina y con Elsa desde el primer concurso de Unitres. Eh, y decía Elsa que se había olvidado de decir para encuadrar el concurso de la temática, ¿no? Que estaba relacionada con los derechos humanos en relación con los adultos mayores. Y es importante, creo que, hacer mención a esto, porque a veces cuando un concurso define una temática, es muy difícil escribir y hacer literatura y no terminar en un ensayo, en un texto de opinión sobre el tema y olvidarse de la ficción, olvidarse de la creación literaria. Y justamente Claro, Cristina, en los comentarios que hizo sobre su propio cuento, creo que tiene relación con esto. Bueno, Cristina agarró lo que sabía de Pedro Figari, y después ficcionalizó un montón de cosas y construyó un claro. lenguaje para el personaje y para los otros personajes. Ah, Y construyó ese conflicto que debe tener todo cuento, ¿no? Debe tener un problema y bueno, cómo es recibido ese,
ese señor que no sabemos hasta el final, y eso también está muy bien planteado, ¿no? Que haya toda una descripción del escenario, de dónde se desarrolla la historia, de los muchachos jóvenes que están esperando ahí con algarabía comenzar el curso de pintura, y después entra este señor y el conflicto que genera. Primero las dudas sobre si es el profesor o no, pero ¿qué le falta para ser profesor? Le falta todo ese aire de bohemia. eh, y cuando descubren que es que es alumno igual que ellos, bueno, ahí lo inesperado para ellos y también quizás para nosotros. Claro, te dirán, bueno, capaz que para nosotros no tanto, que justamente participamos de UNITRES y creemos en esto de la educación permanente y estamos activos en esto, ¿no? Em, Claro. pero en relación a los otros, sí genera un conflicto, ¿no? Que son todos jóvenes y no esperaban eso. Hace unos días, Samantha Schweblin, la escritora argentina, famosa ahora por el tema del 1.000.000 de euros que ha ganado, em, decía, no sé si eso lo dijo ahora, ¿no? Dentro de todas las cosas que se difunden de ella, mencionaba que un escritor debería escribir a contracorriente de la propia escritura que se va generando el lector en Lidia. su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el escritor va contando algo, nosotros también como lectores vamos escribiendo en nuestra cabeza por dónde puede ir el cuento o la novela. Y que si el escritor le da lo mismo que ya el lector tenía en su cabeza o que el lector podía imaginar, bueno, en realidad no le está dando mucho, ¿no? Entonces decía, ponía una experiencia personal que ella propuso escribir en un taller, escribir una historia de padres e hijos en una playa y que el 100% de las personas que estaban en ese taller escribieron la historia en un día soleado y de calor. ¿No? O sea, escribieron lo previsible y que Claro. el 90% de ellos escribieron de niños, los hijos tenían entre 8 y 10 años, eran niños, ¿no? Entonces, ¿qué tal si en vez de darle eso que ya el lector esperaba, escribo en una noche de invierno, Vanita, ah, enormemente eh, fría, ¿cómo has estábamos en la quedado con la playa, señora? perdona, hay alguien con el micrófono abierto que está interfiriendo la charla. Ah, ya. ¿No? Em, Decía entonces, ¿qué tal si escribo en una noche fría de invierno, mi padre de 95 años sale del mar? ¿No? Ah, Nadie se espera eso, ¿no? Y ahí es donde el claro. lector empieza a trabajar, ¿no? Su imaginación de otra manera, se desacomoda. Y a los muchachos esto les pasó eso. Y a veces en la vida hay que hacer como el escritor, ir a contracorriente. Yo diría que casi siempre hay que ir a contracorriente en un montón de cosas. Eh, y y una tres a veces es un ejemplo de eso, de ir a contracorriente o de hacer lo que no esperamos que hagamos, ¿no? Y bueno, y ahí Figare fue a contracorriente y vaya que agradecemos que haya ido a contracorriente, ¿no? ¿No? Y seguramente fue a contracorriente también defendiendo el proyecto de las escuelas de artes y oficios. de ¿No? artes y Ah, oficios. los grandes aportes de muchos artistas y científicos, ¿no? Ha sido por ir a contracorriente, por nadar como el Salmo. Entonces, agradecemos ese nadar a contracorriente de Figari y cómo Cristina supo rescatar ese nadar a contracorriente también y presentarnos a nosotros esa historia, ¿no? Y aparece el factor sorpresa también, ¿verdad? No, no lo esperábamos que fuera don Pedro Figari el que estaba esperando para tener su primera clase, su primera experiencia en un taller de la academia. Muy bien, eso es lo que tengo yo para decir. No sé, Alejandrina, te devuelvo la Eh, pelota. Va, gracias, pasapalabra. Iba por el mismo lado, ¿no? Es decir, un interés es un fenómeno contracorriente. Esta reunión que tenemos en un día aciago del otoño es a contracorriente. Pero además genera en el lector, lo que hizo Cristina, en el receptor, genera una expectativa
que si bien hay un atisbo de lo que puede pasar, nos lleva a recorrer todos aquellos que podrían ser el profesor. Porque también está ese doble juego en el cuento. No es que sea algo totalmente previsible. Ah, sí, es fulano. No, no. ¿Quién será? Un quién será que no es el de los jóvenes, sino que es un reconocimiento al paquete cultural de los posibles receptores. Y por eso te agradezco. Gracias. Es decir, que nos incluye a los que traemos ese conocimiento. Gracias. Gracias a ustedes. Si alguno de los participantes que nos acompañan hoy quieren hacer algún aporte sobre A Tiempo, este cuento de Anaí levanta la mano. Sí. Está muteado. ¿Estará apagado tu micrófono? No, yo quería solamente comentar que este cuento ya debe ser la tercera o cuarta vez que se lo escucho leer a Cristina, y que el impacto sobre mí misma es que me genera siempre la mismísima expectativa. Es decir, sabiendo, conociendo todo lo que contiene, igual el trayecto del texto me lleva a una nueva expectativa cada vez. Y algo que me parece formidable, que es un metalenguaje, un metamensaje, es en la parte expresiva todo ese giro de opuestos, el nuevo alumno viejo, la edad del alumno y el proyecto. Son un juego de oposición de palabras que a lo largo del texto me resulta formidable, realmente. Así que 1.000.000 de gracias. Anael lo había escuchado porque Cristina fue invitada este año cuando inauguramos, hicimos nuestra apertura, digamos, nuestro acto de apertura, a leerlo. Y así también como fue invitada en el Instituto de En el Derechos Instituto Humanos. de Derechos Humanos también lo escuchamos. El año Realmente, pasado. lo que pasa que aún sabiendo cómo, por dónde va, igual me deja expectante. Y eso me resulta una fascinación total, porque está justo lo que decía Rafael, lo de inesperado, además actualísimo, porque en este momento, que justo se ha coincidido que me está tocando leer una cantidad de novelas históricas, lo que más está valorando es el asiento sobre una base de realidades conocidas y la elaboración de lo plausible sobre esa realidad, ¿no? Que definitivamente es lo que se espera del tránsito, de la transportación literaria, porque que nos cuenten la realidad, ya eso es parte de la historia, pero no es parte de la literatura. Gracias, Anael. No, gracias a ustedes. Si alguien más, ustedes que tienen toda la pantalla, si alguien más está queriendo Espérate que veo algún otro mensaje. Si no, vamos a ir ubicando a Robert, el señor Robert Irigoyen, a ver si pudo entrar a leernos su cuento. Por acá no veo ninguna otra solicitud. ¿Y el señor Robert Irigoyen nos acompaña? Irigoyen Freitas estaba, sí. Robert Irigoyen, tiene que ser él. Vamos a ver si lo podemos, se puede comunicar. No, el que estaba, no, Robert no, Luis. No, Luis es el tercer premio. Bueno, le damos la palabra entonces Sí, a Luis. el que veo acá es Luis, a Irigoyen no lo he visto, que fue el que vi.
no me avisó nada, pero de pronto algún inconveniente de último momento o alguna cuestión que le impide estar presente, hacer su Y en el lectura. chat no he publicado nada No, tampoco. pero está Luis que puede leer, entonces, Sí, sí. ¿Cómo Luis. no? ¿Cómo no? Esperamos entonces al tercer premio con su cuento La bicicleta roja. Es el Luis Gómez de Freitas, de Unitres, Ciudad de la Costa. No sé si acá dije en su momento que Cristina es participante de Unitres Maldonado. El primer premio fue Unitres Maldonado. Así que, Luis, te escuchamos entonces. Muy bien, bueno, buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias por la audiencia. Estoy un poquito nervioso con tanta gente escuchándome acá. Por Bueno, favor. empiezo. La bicicleta roja. Cecilia llevaba a cuestas muy dignamente sus 75 años. Vivía en forma independiente y siempre estaba preocupada por el bienestar de sus familiares. Lo que ellos no sabían era que Cecilia cargaba con una lista interminable de sueños postergados, debido a las penurias que había sufrido a lo largo de su vida. Entre esos sueños había uno que la desvelaba, uno que podría parecer insignificante para los demás, pero que ella anhelaba fervorosamente en su interior: poder aprender a andar en bicicleta a pesar de los achaques de la edad. Ni sus amistades más cercanas ni sus familiares estaban al tanto de esta situación. El recato y la natural humildad de Cecilia lo impidió. Pero ese sueño continuaba viviendo oculto en su corazón y cada tanto se hacía presente de forma insistente al ver a otros ciclistas pasar por su calle. Los años se fueron sucediendo y ese deseo quedó siempre guardado, intacto, como esas semillas que esperan años bajo la tierra hasta encontrar la lluvia adecuada para poder germinar. Cecilia, de niña, nunca tuvo tiempo, ni mucho menos posibilidades económicas, de poder acceder a una bicicleta. Mientras otros chicos jugaban en la calle, ella debía ayudar a su madre en la costura o a cuidar de sus hermanos menores. Aquella bicicleta roja que había visto en la vidriera del comercio del pueblo era un lujo imposible para ella, un objeto destinado a otros niños con mayores posibilidades. A pesar de eso, pasar por esa vidriera y ver la bicicleta roja era su paseo preferido de los domingos. En su madurez tampoco pudo concretar ese anhelo. Un matrimonio destruido por el alcohol y los malos tratos de un marido poco afecto al trabajo determinaron que se hiciera jefa de hogar a la fuerza, llevándola a tener que priorizar las obligaciones económicas para mantener la casa y a sus hijos. La bicicleta roja puede esperar, decía para sus adentros para consolarse. Los años pasaron y un sábado de otoño su nieta Sofía, compañera inseparable de sus paseos por el parque, la encontró con la mirada perdida, embelesada por unos niños que disfrutaban de sus bicicletas. Le pregunta: abuela, ¿vos anduviste en bicicleta cuando eras niña?, preguntó con ingenuidad. Cecilia sonrió con esa mezcla de ternura y pudor que guardan quienes han callado mucho tiempo sus secretos. Nunca, contestó, pero me encantaría poder hacerlo, respondió lacónicamente y acto seguido pasó a contarle la historia secreta de su anhelada bicicleta roja. Sofía no lo pensó dos veces. Fue a hablar con su madre y el día siguiente apareció en la casa con una bicicleta usada, pintada de un rojo brillante, que era de segunda mano, pero estaba impecable. Le dijo: es tuya, abuela, vamos a aprender juntas. Le dijo con una sonrisa cómplice, mostrándole que junto con la bici también venían el casco de seguridad y las rodilleras que usan los adolescentes en el skate, como para quitarle cualquier miedo. Los primeros intentos de aprendizaje fueron todo un espectáculo para el barrio. Cecilia con el casco torcido, Sofía empujándola desde atrás y una hilera de vecinos que aplaudían como si presenciaran un acto heroico, casi circense. Algunos se reían, otros la animaban con fervor y ella, entre tambaleos y caídas leves,
iba descubriendo una libertad nueva con indisimulada alegría. Con cada pedaleada recuperaba algo más que el equilibrio, recuperaba parte de su tiempo perdido, pero fundamentalmente recuperaba la determinación sobre su propia vida. Sentía la alegría interna de aquellos que no están destinados a mirar el mundo desde la vereda, sino a ser parte activa de él. Su autoestima estaba por las nubes. Era otra. Una tarde logró recorrer sin ayuda toda la calle principal. La gente salió a las puertas a aplaudir. Un vecino gritó fervorosamente: Cecilia, usted no pedalea, usted vuela, logrando sacarle jocosa sonrisa a todos los vecinos. Desde entonces, aquella bicicleta roja se convirtió en un símbolo en el barrio. Otras personas mayores, inspiradas por la valentía de Cecilia, se animaron a hacer cosas que habían dejado pendientes. Don Ernesto se inscribió en las clases de guitarra. Marta volvió a pintar acuarelas. Y dos amigas de Cecilia se animaron a organizar clases de baile en el club social. Cecilia comprendió que lo suyo no era solo un capricho infantil que había podido cumplir tarde. Era un recordatorio de que las personas mayores tienen derecho a soñar, a decidir, a equivocarse y a reírse de sí mismas, sin importar en qué momento de la vida cumplen sus postergados sueños. Comprendió que la avanzada edad no puede ser un impedimento para disfrutar del derecho a la recreación, a la autonomía, a la dignidad de vivir la vida con plenitud hasta el último día. Cada mañana, después del desayuno, Cecilia cumplía con su ritual de montar en su bicicleta roja y pedalear orgullosamente con la frente en alto. Las cicatrices de raspones en sus rodillas por sus caídas iniciales eran marcas que no intentaba ocultar. Todo lo contrario, eran cicatrices, esas cicatrices eran la visibilidad de un aprendizaje que incluía mucho más que andar en bicicleta. Ella le llamaba cicatrices de un largo vuelo. Y mientras avanzaba orgullosamente, sabía que aquella niña que una vez miró una vidriera con deseo, por fin había aprendido a moverse sola, sin pedir permiso, sin detenerse. Muchas gracias, Luis, por este cuento que nos acercaste, que fue tercer premio y que es algo tan fresco, ¿verdad? Que a todos nos ha llegado muy íntimamente, ¿no? Por esas cosas Bueno, que quedaron pendientes y que no... siempre estamos a tiempo por lo menos de tratar de realizarlas, ¿verdad? y sin duda, casi todos tenemos cosas pendientes en la vida, pero algunas de la infancia. Yo me acuerdo que no me podía parar de manos. Hasta el día de hoy no pude pararme de manos, ahora está más complicado. Y otra cosa que no podía hacer era los globos con los chicles. No podía, no había forma. No era Las dos las abandoné. esas habilidades no eran lo tuyo. Luis, vos decís que tengo esperanza de aprender a chiflar porque no sé chiflar. Nunca pude. Ah, esa creo que es más sencilla, me parece. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Luis, no sé, agarro la pelota antes que Alejandrina me la dé, porque me acordé de algunas cosas. Mientras Luis leía el cuento, se me vino, yo no me acuerdo si era Ondina o Graciela, aquello de dale pedal a la vida. Graciela. Graciela, ¿no? Eh, Buenas noches. Dale pedal a la vida. Cecilia efectivamente le dio pedal a la vida de ella y no solo la de ella, sino la de los otros, ¿no? Esa cuestión de ver en el ejemplo, en el espejo del otro, verse uno mismo y reconocerse y empezar a hacer cosas. Verse a uno mismo no igual, ¿no? Porque no es que todos se lanzaron a andar en bicicleta, o sea, vieron parte de sí mismos. Decía Borges en su arte poética, el arte debe ser como un espejo que nos revela nuestra propia cara. Yo creo que todos los demás se vieron reflejados ahí y alguien anotaba acá por el chat también de eso mismo, de como que es imposible no verse a uno mismo en las cosas que se están contando, ¿no? Eh,
Felicitaciones, autor. Es difícil no verse a uno mismo en alguna frase, dijo Emis. Y, y Gladys recordó ese pendiente en un momento de mi vida, dijo, ¿no? Y me parece que justamente eso nos propone un espejo de los pendientes y que todavía tenemos tiempo de cumplirlos, em, con una energía enorme, porque toda esa historia vital que resume Luis, de manera, resume una vida en poco espacio, ¿no? Una vida dolorosa, también de muchas cicatrices, más allá de las cicatrices que se hace después, esas otras cicatrices más dulces de aprender a andar en bicicleta, ¿no? Em, pero después de todo eso pudo lograr, ¿no? Y llegar y andar en bicicleta con la ayuda también de las generaciones jóvenes, y eso es lindo, ¿no? De las nietas, ¿no? Y esa bicicleta roja que además me interesa destacar eso de que sea roja, ese color de la pasión tan vital, ¿no? No, es una bicicleta que se hace ver, que se nota, que se ve de lejos, y por eso también los demás la notan, ¿no? No es que Cecilia sale a andar a escondidas en una bicicleta gris, no, ¿no? Ya sale a aprender, aparte con toda la apariencia que también llama la atención y que podrá causar risa al principio, pero después causa orgullo y ganas de imitarla, ¿no? Este, entonces se hace muy visible lo que hace ella y está bien que esos ejemplos de darle pedal a la vida se hagan visibles, ¿no? Y sean imitados. Hoy que capaz que cunden tantos malos ejemplos por ahí, capaz que un ejemplo de darle pedal a la vida está bueno que cunda, ¿no? Y que se imite. Así que Cosas cálidas también, cosas sí, cálidas como este contacto con la nieta y esos aplausos de la gente del barrio, ese apoyo, ¿viste? Del barrio que uno siempre vivió, que todos lo tenemos en el corazón, ese barrio de cuando fuimos más niños, más jóvenes, ¿no? sí, sí. Sí. Alejandrina. Bueno, pasa así. Vean ustedes, ¿no? Que sin ponerse de acuerdo, asumimos el uno con el otro, la relación entre ambos cuentos son caras diferentes de ese poliedro que es la literatura. Vean ustedes que a principios del siglo XX, a una persona mayor, como era en ese momento Figari, se encuentra con que lo recibían con burlas. Y aquí a Cecilia lo recibe con la inocencia de la nieta, con la aquiescencia, la ayuda de la hija de Cecilia y el apoyo de sus contemporáneos, de sus vecinos, de su comunidad, lo que nos muestra un avance en la sociedad. Un avance de lo que nos permite también estar hoy reunidos y hablando de estas cosas. Perfecto. Y que se haya producido, porque piensen ustedes que a la edad de nosotros, salvo Rafael, que es el más joven acá, que tomó la comunión hace poco, a la edad de nosotros, las mujeres ya estaban sentadas con una mantita sobre las rodillas, tejiendo y ocupándose de sus nietos. O, bueno, y muchas veces hasta tomando la merienda ya casi en la noche con sopa de galletas. ¿Cuántos no hemos crecimos con aquellas abuelas que en los 70 años ya comían sopa de galletas? Porque ¿quién le iba a llevar al dentista si ya tenían 70 años? Imaginen ustedes que además Luis cierra el cuento con un desafío que no es la historia de Cecilia, sino que va a nosotros, sus lectores, cuando dice, sin permiso, sin detenerse, nos tira el guante, nos cuenta una historia de una heroína, porque no hay mayor héroe que aquel que es capaz de escalar sus montañas internas, porque se puede subir al Everest,
pero si no se sube a la habitación oscura que llevamos adentro, no, no hay heroicidad posible. Y Luis nos tira el guante a ver qué es lo que nos queda pendiente y qué es lo que podemos hacer sin pedir permiso y sin detenernos. Aún cuando sea más que levantarnos cada mañana y hacer 3 vueltas de un ejercicio simple. Entonces, Exacto. habla de emancipación, habla de autoestima y creo que es, sin duda, una caricia al alma. Muchas gracias, Luis. Oh, muchas gracias a ustedes. No sé si hay alguien que quiera aportar algo. Anael, Yo, y Y Cristina, Cristina. y después Cristina. Ah, sí, correcto. Anael, desmuteate. Dejamos que hable Cristina. Ah, pues Sí, bien. ahí Anael. está. No, lo que pasa es, no sé por qué lo había puesto para poder decir algo, que algo que destacaría en este cuento, que al menos para mí es muy representativo, que está toda la línea anecdótica de lo acaecido, pero simultáneamente hay por lo pronto tres comentarios reflexivos que me llaman poderosamente la atención. Cuando se menciona el pudor de aquellos que han dejado en suspenso sus ideales o sus deseos, ¿verdad? Como que es cierto que hay cierta cuestión, como a veces alguien dice, ah, no, pero eso no te interesaba tanto porque lo hubieras hecho, lo cual no es cierto para nada, porque hay cosas que quedan pendientes. Y algo que también me resulta muy significativo es el hecho de dos cosas más. La complicidad con la nieta, lo cual me apela a la importancia de las relaciones intergeneracionales. Y otra reflexión que hace el autor, no mirar el mundo desde la vereda, porque en realidad eso le da una visión que solo tiene el alcance de la vereda de enfrente y invita a mirar el mundo hacia un horizonte más amplio. Por eso me encantó ese retromensaje que hay además del de la historia propiamente. Muchas gracias. Gracias, Anael, a ti. Cristina, que tú querías comentar algo también. y el cuento me encantó. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, Sí, escuchan? perfecto. Ah, Sí, perfecto. me encantó porque lo encuentro como un himno de optimismo, una llama de esperanza de que los sueños de una persona adulta o adulta mayor se pueden concretar, que por lo menos se pueden intentar. Yo creo que debiera todo el mundo, todo UNI3 debiera leerlo para sentir, porque mucha gente posterga, capaz que por miedo al fracaso, por falta de ayuda en los que le rodean de pronto, o por miedo al ridículo. Pero en este caso es precioso. Y yo estoy advirtiendo una cosa, capaz que me equivoco. Me parece que en la sociedad actual se está viendo con nuevos ojos a las personas adultas mayores. Creo que se está valorando porque nosotros mismos a veces decimos, sí, fulana, que asiste a los talleres, que participa divino y ya tiene 90 y tantos. Estamos como apreciando, aplaudiendo, valorando a lo que va logrando la gente adulta y con mucha edad. Así que esto es un empujoncito a hacer cosas siempre racionales, ¿no? ¿Verdad? No vamos a hacer lo que nos haga mal a nuestro cuerpo, pero está precioso. Me encantó. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Cristina, por los elogios. Súper optimista.
Creo que está perdón, que Robert Irigoyen creo que pudo lograr el link para entrar. El autor del segundo cuento, Lo mejor para él. Creo que pudo entrar. Sí, está Sí, acá, sí. sí está ahí. Aquí estoy, Bueno, sí. te escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Si tú gustas leernos tu cuento, Lo mejor para él, te escuchamos con mucha atención. Bueno, por lo que escuché, no es tan optimista como lo que estaban comentando, pero bueno, es un cuento. Se lo leo. Es el autor del segundo premio, Lo mejor para él. El señor Robert Irigoyen pertenece a la UNITRE Ciudad de la Costa. Él está mostrando ahí el tercer tomo, ya lo pudimos llevar a imprenta, ¿verdad? De los concursos, el quinta y sexta edición están juntos en el tercer tomo de cuentos, Alondra Bay. Bueno, bueno, lo leo. Sí, por favor. Lo mejor para él. El hombre mira por la ventanilla del auto hacia afuera y conoce todo lo que va viendo y todo lo que va a venir. De un lado a la playa, la kilométrica playa apenas interrumpida por sus distintos nombres y por las rocas. Sabe que es un distintivo de su ciudad. Ha leído, solo por satisfacer su humilde orgullo de uruguayo, que es la única capital del mundo con tanta costa, la Rambla. Del otro lado, verde, edificios, otra vez verde, mucho pasto, un cementerio, otra vez edificios, y un verde extenso, con mucho césped, siempre recién cortado, y mucho árbol. Árboles que parecen avanzar a la velocidad permitida, 45, 60 kilómetros por hora, y miran con ojos tristes cómo él está sentado solo en el asiento trasero del auto de sus hijos, que hablan en silencio entre ellos y de vez en cuando, como para asegurarse de que sigue ahí, a su merced, le preguntan algo sin importancia, sin esperar que él responda. Saben, él y ellos, que no va a responder. Lo que no saben es que él puede responder, solo que no va a hacerlo. Tal vez algún día lo haga. Tampoco saben ellos que él sabe dónde van, desde antes mismo que ellos lo decidieran, sin consultarlo, porque sabían cuál sería su respuesta, si respondiera y si le preguntara. Los árboles, que parecen avanzar a la velocidad permitida, 45, 60 kilómetros por hora, lo miran triste porque ellos también saben dónde va. Y saben que cuando el auto vuelva, el asiento trasero ya vacío. El hombre mira en la playa enorme y hablando en silencio, como para adentro, va nombrando sus distintos nombres, para recordarlos. Por el espejo, los hijos lo miran mover los labios y se miran entre ellos, con lástima, igual que él, cuando ve por el mismo espejo, cómo se mira. Con lástima ellos por él, con lástima él por ellos. Cuando llegan a la residencial, siente el freno de mano del auto como si estuviera anclado en el esternón, pero no dice nada. O tampoco dice nada cuando la hija dice: llegamos, papá, como si él no fuera capaz de saber que llegaron, que le van a decir que es lo mejor para él, que va a estar bien atendido, que la comida, los juegos, la tele, que lo van a visitar todos los días, como si los árboles. Después avanzarán a un poco más de la velocidad permitida, no supieran que el auto de sus hijos va a pasar cada vez menos por el verde, los edificios, otra vez verde, el cementerio, otra vez edificios, y un verde extenso, mucho césped, siempre recién cortado, mucho árbol de un lado, y del otro, por la playa enorme, para hacer nombres que alguien se lo llevó para recordar.
Perdón que la lectura no es muy buena, pero tengo Muchas gracias. dislexia, Muchas me gracias, complica. Robert. Otro tenor, ¿verdad? Este cuento tiene otro tenor diferente a los dos anteriores, ¿verdad? Un tema también que nos toca a todos en distinta medida. Rafa. Sí, sí, a mí es un cuento que me conmueve en lo particular mucho, está muy bien escrito desde la visión, desde el lugar donde decide contar, para mostrar una realidad que sabemos que es dura, que nos rodea, que vivimos, que está ahí, que está cerca, ¿no? Y que hay que contarla también. ¿M? Porque necesitamos las voces de los relatos que nos transmiten optimismo, necesitamos ese optimismo del aprendizaje de Figar y del pedalear la vida como el de Cecilia, eh, pero también necesitamos saber esa otra cara de la realidad, donde a veces no hay mucho lugar para el optimismo, ¿tá? Siempre cuando se habla de optimismo y pesimismo, a mí se me vienen dos cuestiones, dos frases. Una de Benedetti, que decía que un pesimista era un optimista bien informado, ¿no? Y otra de Gramsci, que no voy a poder citar exactamente, pero voy a parafrasear, que decía que había que pensar con pesimismo, pero actuar o tener la voluntad del optimista, ¿no? Eh, Porque la realidad a veces no da para ser muy optimista, pero hay que tener, a pesar de todo, la voluntad del optimista para seguir adelante, para seguir pedaleando y buscar otras cosas. Entonces, cuando alguien refleja una realidad dolorosa, triste, ¿no? También se puede leer de ahí, también se puede actuar, ¿no? Se puede actuar con optimismo después de la lectura de lo doloroso y de lo angustiante, ¿no? Y deberíamos, ¿no? Siempre también se me aparece el final de la película Pecados Capitales, donde después de todos esos crímenes espantosos y todo lo que pasa al final, el detective que hace Morgan Freeman, cuando ve que además su compañero va a terminar preso, ¿no? Eh, recuerda una frase de Hemingway, dice, eh, la frase de Hemingway que él recuerda es, el mundo es un lugar maravilloso por el que vale la pena luchar, y el detective Morgan Freeman dice, me quedo con la última parte, o sea, con vale la pena luchar. ¿No? A veces el mundo no es un lugar tan maravilloso, pero justamente porque no es tan maravilloso, es que vale la pena luchar para hacerlo más lindo, ¿no? Para hacerlo más justo, ¿no? Entonces hay que contar esas otras historias, hay que darse lugar para estar triste, para enfrentarse con las realidades dolorosas y darse lugar para después luchar, seguir luchando y seguir pedaleando. ¿No? Entonces, no es contradictorio que conviva el pesimismo con el optimismo, todo lo contrario, deberían complementarse, porque el optimismo llevado al extremo también es peligroso. El optimismo absurdo de que todo va a mejorar. Puede llevar al quietismo, nos quedamos quietos porque en definitiva el universo va a conspirar, como dicen los libros de autoayuda, el universo va a conspirar para que el universo no conspira nada, ni siquiera sabe que existimos el universo. ¿Ah? Si nosotros no conspiramos nosotros para ir a contracorriente y lograr las cosas, ¿ah? Pedalear por la calle y no por la vereda, quedarnos sentados en la vereda, no vamos a cambiar las cosas, ¿no? Entonces, es un relato que a mí me conmueve mucho y es necesario conmoverse con ese relato, ¿no? Es absolutamente necesario ese relato, ¿no? Ese cuento. Yo se lo agradezco mucho a Robert, porque además, obviamente sin entrar en detalles, eh, siento que así como muchos vieron un espejo ahí, yo también veo un espejo ahí, en lo que me ofreció Robert. Perfecto. Gracias, Yo, Rafa. sí, Gracias. realmente, a mí me gustó mucho el cuento. Y
si bien es cierto que hay un elemento angustiante o con cierta ansiedad más que angustia, es decir, una ansiedad porque, claro, hoy estamos acá y cada uno de nosotros no sabemos en ese futuro incierto cómo se van a dar, es decir, en términos tangueros, cómo van a caer los dados. Pero, sin embargo, hay un elemento que nos iguala a todos en el texto, es que hay una anomia. No tiene nombre el hombre, es el hombre. El hombre podría ser cualquiera de nosotros o nosotras. Lo que le está dando una generalidad, lo está universalizando, nos está poniendo en una alerta, no intenso, pero sí reflexivo, de qué hacer y cómo hacer si y solo si nos toca esa circunstancia de ese modo. Esa circunstancia de ese modo en la cual hay ciertos elementos que nos dan pautas, en la cual el hombre se empodera de su nueva situación. El viaje en auto es un periodo de traspaso de un umbral a una nueva realidad para la cual el protagonista se va empoderando de sus escasas, nuevas, diríamos, condiciones, de las pocas cosas de las que todavía es dueño. Una de las cosas de las que es dueño es de su silencio atento y reflexivo. Saben él y ellos que no va a responder. Lo que no saben ellos es que él puede responder, solo que no va a hacerlo. Eso es muy interesante, es el poder que tiene él de ingresar o no en ese intercambio. Por otro lado, ese empoderamiento le permite no culparlos, sino sentir la lástima por él y por ellos. Que hay circunstancias de contexto que llevan o nos colocan en determinadas condiciones. Y eso rescata la situación, porque el protagonista no culpa, no hay un discurso de culpa. Lo que hay es un relato de una circunstancia de la vida en la cual cualquiera puede encontrarse. Entonces, cierra de una manera muy particular, porque hace algún tiempo, hablando con un amigo que se fue hace más de 30 años del país, volvió a Montevideo, vino después de ese momento, además por una determinada circunstancia familiar, en ese caso sí era angustiante, pero entonces me dice, ¿sabes qué pasa? Estoy en Montevideo, pero me han borrado nombres de lugares. Es decir, lugares que han desaparecido, esquinas que han desaparecido, bares, todo. Las cosas que nosotros vamos perdiendo con el paso de los tiempos. Del mismo modo, cada uno que se va a un residencial o más lejos, o a otro país, o a otro lado, se lleva consigo una versión del espacio propio y compartido con el resto de los ciudadanos, ya sea montevideano, salteño, maragato o lo que sea. Es decir, con aquel lugar que nos hace nos convivientes, se lo lleva él. Y eso es lo que pasa. Ahora, sin nombres, porque alguien se lo llevó para recordar.
el nombre que le daba él a esas playas, ahora él se los lleva. Hay otros que le darán otros nombres. Y por eso, es decir, por ayudarnos a reflexionar sobre esto, le agradezco mucho a César. Hecho eso, Muchas gracias. Robert, no sé si quieres tú hacer algún comentario, comentar alguna cosa más que nos quieras decir. No, perdón, agradezco las opiniones y siempre, a veces uno piensa que capaz que son más lindas las opiniones de los lectores que lo que uno escribe, ¿no? Más allá de muchos cuentos, pero hay cosas que de repente ellos vieron y que yo de repente es, es lindo escuchar los comentarios de gente que sabe, porque le da más, le da más luz al cuento, le da más no sé, como que lo mejora. La opinión Por eso hemos creado, digamos, hemos hecho siempre desde el primer concurso de cuentos este espacio donde nos gusta conocernos, nos gusta escucharnos, reflexionar sobre lo que ustedes escribieron y sobre lo que el jurado en su momento evaluó, ¿verdad? Así que te agradecemos mucho tu participación. No sé si alguien quiere hacer un aporte. Si no iríamos cerrando por acá, si Rafael y Alejandrina están de acuerdo, agradeciendo a la gente, incluso tuvimos a Majo de Cochabamba acompañándonos, a Isabel Rigaldi de Córdoba, que también es una amiga que siempre está presente en estos encuentros, así como gente de Montevideo, más cercana, y del interior de nuestro país también. Les recuerdo que... Hay alguien que levanta la mano, Isabel. Perdón, dime. Isabel levantaba la mano. Desmuteate, ¿sí? Isabel. Desmutea. Estás con el micrófono apagado. Estás con el micrófono. Sí, háblale bien. No, tenés el micrófono apagado, Isabel, no se te escucha. ¿No? No se te escucha, Isabel. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Sí, no, quería agradecer profundamente porque no pensé en esta experiencia. Qué lindo, es un gran empuje para mi edad, por ejemplo, para seguir haciendo cosas, porque a veces pareciera que no tienen sentido, pero si gustan y podemos disfrutar del momento. ¿eh? Ha sido una gran enseñanza. Gracias a todos, gracias a él. Muy lindos cuentos. Esperamos entonces, nos reencontraremos el próximo miércoles a las 19 horas, donde vamos a escuchar las menciones, ¿verdad? Vamos a tener a Alicia Presto de Unitres Maldonado, a Elena Esquipani de Unitres Montevideo, a Teresa Techera de Unitres Montevideo también, y a Miriana Arati de Durazno, que son las menciones que las esperamos para que los autores las lean y nosotros los podamos comentar y volver a escuchar en las propias voces de sus autores. No sé si Alejandrina y Rafael quieren agregar alguna cosita, alguna cosa para ir cerrando. Aunque los esperamos el miércoles que viene. Veo que Alicia está conectada hoy, por ejemplo, que es una de las menciones, ¿no? Exacto, y que ha participado en otros concursos también, Alicia. Así que esperamos a todos y a todas el miércoles que viene a la misma hora en el mismo canal. Y les agradecemos la presencia de hoy y el interés que nos demuestran siempre. Muchas gracias a ustedes. Bueno, saludos para todos, Gracias. muchas gracias.
Gracias. por la Muchas gracias. invitación. Hasta el miércoles. Chao, Saludos desde Majo. Bolivia. Desde Gracias, Argentina. Majo. Adiós, adiós. Chao. Beso a la bebé. Con gusto, aquí estamos varias. Hasta Chao, luego. chao, chao.